Dice, se inició pronto la costumbre de copiar las cartas recibidas por cada comunidad y de enviarlas a otras, a la vez que se recibía como intercambio la que había sido allí enviada. Por ejemplo, Colosenses y la Odisea, según Colosenses 4:16. Se menciona de la que se escribe también carta a la iglesia de la Odisea, pero esa carta pues no la tenemos, no llegó hasta nosotros. Pero se empieza rápido con la costumbre de copiar las cartas de Pablo. A los cristianos del primer siglo les gustaba leer a Pablo, les gustaba escuchar a Pablo, les gustaba el mensaje que traía Pablo sobre Jesús y empezaron a copiar sus cartas, porque pues esa era la tecnología de la época, agarrar las cartas y copiarlas a mano, ya sea en papiros o pergaminos y materiales muy caros. Era muy caro copiar una carta de Pablo, papiro de origen vegetal, el pergamino de origen animal, de pieles, y escribir sobre la tinta también era muy caro. Copiar una carta era caro, y aún así los primeros cristianos se interesan por reproducirlas, por empezar a copiar las cartas de Pablo, y entre iglesias se empiezan a compartir las cartas de Pablo. Si hoy lo tuviéramos a Pablo, la gente seguiría el mensaje que tiene Pablo sobre Jesucristo, lo grabaría en audio, en video, en YouTube, y luego se lo mandarían a la parroquia enseguida, por WhatsApp, se enviarían los enlaces, ¿no? Sería el equivalente hoy a lo que hacía la gente entusiasmada con el mensaje paulino. O sea, ellos querían compartir lo que habían recibido de Pablo. Y rápido empezó esa costumbre de que, bueno, yo te mando estas cartas, te las copio, pero tú cópiame las que tú tienes. Los más inquietos de entre los sucesores de Pablo debieron de preocuparse en primer lugar por reunir las cartas que iban difundiéndose, de copiarlas, de añadir algunos fragmentos aclarativos que se suelen detectar con relativa facilidad, como glosas o interpolaciones. Es muy probable que a finales del siglo I hubiera ya una cierta colección de cartas de Pablo reunida con la intención de que su pensamiento llegara a otras comunidades que serían paulinas. Había momentos en donde tenían que introducir una explicación. Entonces se detecta muy bien en las cartas cuando ese fragmento lo puso alguien más para poder explicar de qué está hablando Pablo, porque no eran los destinatarios originales. También hay ya compilaciones de las cartas de Pablo. Entonces así empezaron a circular las copias de las cartas paulinas. La mayoría de las copias ya completas fueron después de la muerte de Pablo. Después de que muere Pablo empiezan a difundirse toda la colección completa de sus cartas. Y pues empiezan a introducir algunas glosas, como dicen ahí, o interpolación. Pero recordemos que siempre es de autoría paulina. Todas las cartas de Pablo que tenemos en la Sagrada Escritura son de autoría paulina. Y volvamos a repetir lo de la clase pasada. La autoría no es como lo concebimos hoy. Que hoy para que una persona sea considerada autor, tiene que ser el que creó en su mente un texto. Y nadie se lo puede copiar porque tiene copyright, derechos de autor. En esta época, autor se refiere a la autoridad, la autoritas con la que escribe un autor. Y los discípulos de la escuela de Pablo, los colaboradores de Pablo, todos sus discípulos, escriben con la autoridad de Pablo. Es decir, cosas que le escucharon a Pablo o cosas que sabían que quería comunicar Pablo, o simplemente por ser discípulos de Pablo tenían esa autoridad de escribir en el nombre de Pablo. O sea que Pablo es verdaderamente autor. Los indicios de la existencia de esta colección de cartas a finales del primer siglo son diversos textos de escritos cristianos primitivos que contienen alusiones a los textos paulinos. Por ejemplo, en el año 96, la primera epístola de Clemente de Roma, compuesta ya 96 después de Cristo. Clemente de Roma habla de escritos paulinos. Pasajes de las cartas de Ignacio de Antioquía, muerto alrededor del 110. Un pasaje de uno de los últimos escritos que ingresaron en el canon del Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, en el 120 aproximadamente. Son algunos ejemplos de alusiones a los escritos paulinos. Segunda de Pedro, esa carta también hace alusión a las cartas de Pablo. De hecho, dice que son difíciles de interpretar en algunas partes. Esto pues sobre las características generales. Vamos a ver ahora la tipología y clasificación del corpus paulino. La hipótesis de la crítica moderna acerca de los estratos de autoría en el corpus paulino. Según esta propuesta, encontraríamos diversos niveles o estratos de autoría en las cartas. ¿Cómo clasificamos las cartas de Pablo? Bueno, tenemos en primer lugar las cartas protopaulinas, o paulinas simplemente, o de primera mano. Es decir, escritas por Pablo. También aquí hay que aclarar que cuando decimos por la mano de Pablo, tampoco es literal, porque Pablo tenía discípulos, tenía secretarios, tenía escribanos. En la figura del escribano era muy común
en esta época, como no muchos sabían escribir, la figura del escribano era muy común. ¿Qué hacía el escribano? Pues venía una persona con el escribano y le decía, bueno, quiero mandarle una carta a tal persona y quiero que la carta hable de esto, de esto. Le contaba qué es lo que quería transmitir. Y el escribano tenía que reestructurar toda esa idea y poner su introducción, su saludo inicial, su argumento, su desarrollo, su conclusión y su despedida. Y el escribano lo hacía de manera escrita. ¿Se podría decir que el que escribió la carta fue el escribano? En cierto sentido sí, ¿verdad? Porque él fue el que le dio estructura, el que la redactó, el que le dio estilo. Pero la idea original, ¿de quién era? De la persona que lo contrató al escribano, ¿verdad? De la persona que contrata al escribano es la que le dice, quiero que digas esto. Y ya el escribano se las arregla para que eso que le comunicó de manera oral la persona, pues él se las arregla para escribirlo de manera bonita y llegue a su destino. Entonces era muy común el escribano. Entonces Pablo hacía uso de sus discípulos también como escribano. Y como les dije desde la primera clase, si ven algunas de las cartas al final que dice, el saludo va de mi mano, porque sabía que él no había escrito lo demás, pero él quería firmarla con su propio puño y letra. El saludo va de mi mano, Pablo, y las firmaba con su puño y letra. Entonces tenemos estas protopaulinas, que se nos sugiere que no debemos llamarlas auténticas. En el mundo académico es muy común que ustedes cuando lean un libro sobre las cartas de Pablo les van a decir, las auténticas son estas 7, y se puede prestar a confusión. No nos dejemos confundir por la palabra auténtica. Sabemos nosotros que cuando decimos auténticas nos referimos a que son las 7 cartas protopaulinas, como dice ahí, las primeras cartas paulinas, las que realmente vienen de Pablo y no de sus discípulos, de sus pueblos. Por eso dice aquí que no debemos llamarlas auténticas para evitar considerar a las demás como faltas de autenticidad, como si las otras no lo fueran, o de identidad paulina, como si no fueran de autoría paulina, como hemos dicho, son de autoría paulina. Sin embargo, estas cartas protopaulinas serían las dictadas verdadera y personalmente por el mismo Pablo. Estas cartas aparecen sin duda en todas las listas antiguas y colecciones de cartas. La fecha de composición entre los años 50 y 60. La carta más antigua y el primer texto del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses. Las cartas protopaulinas auténticas son Romano, Corintios 1 y Corintios 2, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón. Son las 7 que se llaman normalmente auténticas. En los libros ustedes las van a encontrar así como auténticas. Tengamos cuidado con esa palabra. Aquí la podemos usar muy sencillamente porque estamos en un aula de reflexión teológica. En el aula se habla todo esto, pero si ustedes van a ir a dar una catequesis, si ustedes van a ir a dar un curso de Biblia a la parroquia, no les vayan a decir que esas son las auténticas y las demás no. Esto es para el aula. Tenemos que tener mucho discernimiento porque una cosa es el aula y otra cosa es una enseñanza de una catequesis. En el aula se puede discutir todo. Todo lo que ustedes quieran discutir, aquí lo podemos discutir en el aula. En un aula de teología, en una escuela de teología, en una universidad de facultad de teología. Ahí es donde se discute y se crea el conocimiento. Y después vienen las cartas de la escuela paulina. Las demás cartas del corpus habrían sido escritas en el seno de la escuela o taller teológico misionero, donde Pablo habría trabajado durante su vida y donde habrían continuado escribiendo los discípulos de Pablo. Los materiales teológicos, litúrgicos o catequéticos y las referencias eclesiales de otras comunidades habrían servido de base para redactar otras cartas que, siguiendo la costumbre epigráfica, habrían puesto bajo el nombre de Pablo. Fechas de composición entre el año 80 y 100, ya había muerto Pablo. La carta más cercana a Pablo sería Colosenses. Estas cartas de la escuela, algunos las clasifican incluso en 2 etapas cronológicas. Las deuteropaulinas, más cercanas a la vida de Pablo, que serían Colosenses, Efesios y Segunda de Tesalonicenses, y las cartas tritopaulinas, más alejadas de la vida de Pablo, que serían denominadas las cartas pastorales, que son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. O sea, en orden cronológico, las últimas son las pastorales. Nota, de todas formas, en cuanto a la escuela paulina, nos movemos en un terreno de hipótesis en el que todos están de acuerdo. Sobre todo, ciertas cartas como las pastorales han sido y siguen siendo muy discutidas en cuanto a su autoría, pues algunos siguen defendiendo el carácter protopaulino de ellas. Recordemos cómo 2 de Timoteo fue considerada el testamento espiritual de Pablo, escrita poco antes de morir. Es decir, que entre los estudiosos el debate de todas maneras continúa, pese a que la mayoría y las evidencias
nos dicen que las otras no son de Pablo, hay algunos que se aferran a que son de Pablo, tienen sus argumentos, tienen sus razones, incluso defienden que era el testamento espiritual de Pablo, la de segunda de Timoteo, que probablemente lo sean, o sea, Pablo solía escribir, entonces nada nos dice que esas cartas que él escribió nunca se enviaron, murió y no las alcanzó a enviar, sus discípulos las acogen, a lo mejor les dan alguna reestructurada y las mandan. Puede ser algo así. Nos movemos siempre en la hipótesis. Vamos a tener santos que van a defender la autoría paulina y de todos los libros de la Biblia cuyo autor se desconoce, pero que se les atribuye por la tradición. Por ejemplo, San Agustín. San Agustín es uno de los que va a decir, se están peleando por el autor de Timoteo, por el autor de tal. Recordemos que San Agustín es del siglo IV, siglo V, ¿va? San Agustín del año 400 más o menos, siglo V, y ya estaban esos debates, no son de hoy, esos debates no son de hoy, vienen desde el principio, porque desde el principio los cristianos han querido saber quién escribió qué. Entonces, San Agustín es uno de los que dice, bueno, si yo escribo algo, ¿quién sabe que yo lo escribí? Pues dice Agustín, ustedes que se los estoy escribiendo. Y en el futuro, cuando yo ya no esté, si esta carta se copia, ¿quiénes van a saber quién la escribió? Ustedes, y a los que ustedes les digan que yo la escribí. Entonces, es normal suponer que si la iglesia me viene diciendo que Timoteo es de Pablo, es porque la escribió Pablo, dice San Agustín. Porque ¿quién más va a saber quién la escribió? Que aquellos a quienes se dirigían y ellos que la transmitían a su. Ese es el argumento de San Agustín, muy bonito, pero de todas maneras pues no se toma como autoridad esa idea, ese argumento de Agustín. Es algo que parece lógico, pero que necesita ser demostrado y no es tan fácil demostrar. Hablo con la ciencia, de la ciencia crítica literaria, de la crítica textual. Vamos a continuar ahora con la historia de la redacción, lugar y envío de las cartas protopaulinas. El estudio actual de la biografía de Pablo, a pesar de los problemas que plantea, permite establecer un cuadro espacio-temporal, lugar y tiempo, que sitúa bastante bien las cartas protopaulinas. Este es un modelo de encuadramiento que se puede considerar bastante exacto. Como se puede observar, la mayoría de las cartas protopaulinas estarían escritas durante su estancia en Éfeso, teniendo en cuenta que además de a Corinto, escribiría unas 3 o 4 cartas en total y otras 2 o 3 a Filipos. Tengamos muy presente que no solo escribió Pablo lo que tenemos hoy en la Biblia, escribió muchas cartas más que no se copiaron lo suficientemente a través del tiempo para que llegaran a nosotros. Las C con las que están marcadas Filipenses y Filemón señalan las llamadas cartas de la cautividad, ya que se consideran escritas desde la prisión que sufrió Pablo en Éfeso durante el año 55 al 56 aproximadamente. Las cartas de Colosenses y Efesios, que son cartas deuteropaulinas, están también catalogadas tradicionalmente como cartas de la cautividad, aunque para algunos no se deban relacionar con el momento de ese encarcelamiento de Pablo. Primera de Tesalonicenses, como dijimos, la primera carta de Pablo, el primer escrito del Nuevo Testamento en la Biblia, aproximadamente entre el año 50 y 51, escrita desde Corinto. Cuando vimos el mapita, Tesalónica, mejor dicho, era la capital de Macedonia, lugar donde estaba la sinagoga más grande, la de Macedonia. Entonces ahí es a donde llega Pablo. Recordemos también que siempre va a las ciudades donde hay sinagoga. No es casualidad. Pablo va deliberadamente buscando las sinagogas para anunciar el evangelio. Claro, también a los paganos. Y anuncia el evangelio a los paganos. De hecho, los que más se convierten cuando Pablo misiona son los paganos. Pero él va a la sinagoga. Él va por los judíos. Él va por el pueblo de Israel. Quiere que abracen el evangelio, que se salven, que es su raza. Escrita desde Corinto y escrita a Tesalónica. El emisario, el evangelista, el anunciante de buenas noticias es Timoteo. Timoteo es el que se lleva la carta desde Corinto hasta Tesalónica. Después sigue Primera de Corintios, entre el 53 y el 54, y la escribe desde Éfeso. Estéfanas es el emisario. 16, Primera de Corintios 16, del 15 al 18. Después la de Filipenses, que también se escribe desde Éfeso, entre los 55 y 56, escrita a los de Filipo. Vemos que el emisario es Epafrodito. Filemón, Filemón también de la cautividad, entre el 55 y el 56. Filemón está en Colosas, en teoría, y el mensajero es Onésimo. Después está Gálatas, 55 y 57, años 55-57, desde Éfeso hacia Galacia, y el emisario no se identifica.
Segunda de Corintios, entre el 55, 56, 57 al 58, desde Éfeso también hasta Corinto, y el emisario es Tito y otros. Pues de hecho, la segunda de Corintios se tardó mucho en escribirla Pablo. Parece que la estaba escribiendo, les iba a mandar esa carta y luego como que pasaron cosas, pues no la envía y agrega las cosas que estaban pasando y luego ya la envía. Romanos, entre el 58 y 59. La escribe desde Corinto y la escribe a Roma. Y la emisaria es Febe. Y no solamente evangelista, sino que, si recuerdan, Febe era diaconisa. Era un ministerio antiguo de diaconisas, pero que no era del orden. Era el servicio de las mujeres en el bautizo de las mujeres. Porque recuerden que en los primeros siglos la iglesia, sobre todo, bautizaba adultos. Y los adultos, donde había agua corriente, donde se podía, donde había suficiente agua, se sumergían. Había lugares donde no había agua y les derramaban agua como hoy, pero generalmente procuraban bautizarse donde hubiese abundante agua, agua corriente como en un río, y sumergirse. Ese era el rito del bautismo. Cuando la que se sumergiera una mujer, pues iba prácticamente desnuda, ¿ves? A lo mejor con su túnica nada más, y la tenía que recibir al salir del agua. Todo lo que hacía generalmente las diaconisas como Febe, cuando las mujeres que aceptaban la fe se bautizaban. Muy bien, pues esa es la cronología más o menos de las protopaulinas. Y tenemos los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos visto un poquito acerca de los viajes? San Pablo realizó 3 viajes misioneros principales, además de un viaje a Roma. No son los únicos viajes que hizo Pablo. Al principio, por ejemplo, viajaba mucho a Chipre para misionar con Bernabé, iba a la casa de Bernabé, se quedaba en la casa de Bernabé, regresaba a Antioquía, de Chipre a Antioquía, de Antioquía a Chipre. Viajaba mucho, pero los viajes que nos relata Lucas en Hechos son estos 3 viajes. Entre el 47 y 49, primer viaje misionero de Pablo. Después en el 50 es el concilio de Jerusalén, pero recordemos que ya había estado en Jerusalén, ¿verdad? Pablo lo primero que hace es ir a Jerusalén, encontrarse con Pedro. Y en Jerusalén pues estaba el obispo de Jerusalén, o el patriarca, como le dijeron los orientales, que era Santiago. Entonces Santiago y Pedro son los que estaban en Jerusalén y son a los que encuentra Pablo cuando dice, y no encontré a ningún otro de los apóstoles, sino a Pedro y a Santiago. Entonces no era su primera visita a Jerusalén. En el 50 aproximadamente ocurre el concilio de Jerusalén, porque ya empieza a haber problemas, sobre todo en Antioquía. Desde aquí en Antioquía, que es donde se desarrolla el ministerio de Pablo mayormente al principio, es en donde empieza a haber problemas con los cristianos que provienen del judaísmo y los cristianos que provienen del paganismo. Los judeocristianos con un corazón sincero les interesa que los paganos primero se hagan judíos para que entren en el pacto con Dios por la circuncisión y entonces puedan bautizarse y ser cristianos. Porque para ellos, como dijo Jesús, la salvación viene de los judíos y por eso se hace el concilio en Jerusalén. 50 al 53 más o menos es el segundo viaje misionero de Pablo y luego el 57 se escribe Romanos. 58 el arresto de Pablo en Jerusalén, prisión de Pablo en Roma en el 60-62 aproximadamente y su ejecución. Tradicionalmente dice la tradición que fue ejecutado pues en Roma. Después del concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan que hay un acta conclusiva que se redacta del concilio donde se dice que no se les va a imponer nada a los paganos, ningún yugo de la ley judía, solamente que se abstengan de comer lo inmolado a los ídolos, de la fornicación, y no sé si Lucas también dice, y que se acuerden de los pobres. Pablo lo que cuenta es que le dijeron los apóstoles, que le dieron la razón, que no se les tenía que imponer nada a los paganos, ningún yugo, ninguna ley judía, pero que le encargaban que se acordara de los pobres. Solo que se acuerde de los pobres. Acuérdate de los pobres. Entonces aquí entra la pregunta, ¿cuáles pobres se refieren los apóstoles? Curiosamente, los más pobres eran los de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, aquí es en donde estaban los más pobres, porque los cristianos ya habían renunciado a todo, ya habían vendido todo lo que tenían, ya lo habían puesto a disposición de los pobres, pero ellos mismos, ante la espera de que la venida de Cristo era inminente, se despojaron de todo. Entonces quedaron pobres. Era una iglesia pobre, una iglesia que ya no tenía nada. Entonces cuando le dicen a Pablo, acuérdate de los pobres, dicen pues los estudiosos que se refiere a la iglesia de Jerusalén. Que siguen pues de Pablo, hace una colecta para llevarla a Jerusalén. Entonces empieza a pedir dinero a todos los lugares a donde va, viajando, anunciando el evangelio, evangelizando, también va haciendo colecta.
y termina regresando a Jerusalén. Y regresa a Jerusalén y entrega el dinero. Eso también es otra cosa, que algunos de los estudiosos creen que estaban tan peleados, Pedro y Pablo, creen que estaban tan peleados que al final no se le quisieron recibir. Esto de que eran enemigos, lo traen sobre todo los estudiosos como Urach, algo así se llama, que es un protestante alemán. Y esa enemistar a Pedro y Pablo tiene que ver con una visión muy protestante, porque Pedro representa las iglesias petrinas, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía. Las iglesias petrinas son las iglesias más conservadoras, que pedían más rituales de los judíos para admitir a los paganos. Y las iglesias paulinas representaban las iglesias más liberales, ¿verdad? Donde no era necesario hacer tantos rituales ni nada de eso, simplemente la fe. En la línea de este pensador protestante, dice, eso es lo que permanece hasta hoy. La iglesia petrina, que es la de Roma, siendo una iglesia conservadora, cerrada, y la iglesia paulina es la iglesia protestante, libre. Entonces trataba de enemistar mucho a Pedro y a Pablo para poder justificar la reforma protestante. Pero esa es la visión de él, ¿verdad? Pero a partir de ahí, pues ya muchos siguieron su línea también de pensamiento, de que estaban peleados y que por eso cuando llega con la colecta no se la recibe, todo eso. Esa teoría de que permanecieron peleados hasta el final, pues en realidad la mayoría de los estudiosos no la hacen. Hay muchas citas de las cartas de Pablo donde elogia la iglesia de Jerusalén, donde elogia a Pedro, donde se somete a Pedro. De hecho, es el único que siempre que le llama a Pedro no le dice Pedro, ¿verdad? Porque Pedro es el nombre griego, Petros. Le llama con su nombre original en arameo, Cefas o Kefá, mejor dicho, ¿no? Kefá, que nosotros en español lo transliteramos como Cefas, es Kefá, en arameo, roca, piedra. Entonces, para Pablo también los paganos tienen que ser recibidos en la iglesia, pero no se tienen que hacer judíos. O sea, la promesa para los paganos es en Cristo, no tienen que pasar por el judaísmo. Los más conservadores, como Pedro, Santiago y los demás judio-cristianos, creían en un principio que primero se tenían que hacer judíos y cumplir toda la ley de Moisés para entonces poder bautizarse. Muy bien, pues terminamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.